Y ahora nate hua ayot kainga, kwa unai kotai, poko hakateri o te nuna hakatang Jimenez ori, o te haha varua, y matou nei y tera ai, con la ori mayena Pauro te mahana. Hola a todos, soy Pascual, todos me conocen como Tai, soy el director de la agrupación cultural Haha Varua y estamos aquí en Teraay. Yo venía terminando una carrera musical desde pequeño con mi padre, Pascual, en el grupo Polinesia, y mi viejo tuvo la decisión de dejar de ser director y ahí quedamos muchos artistas en el aire. Y yo me acerqué acá a Teraay cuando esto era pequeñito, era una casita chiquitita, y cuando la dueña de este local, Rosemary, me acuerdo, salía a vender comida al hospital, a muchos lugares, y ella surgió una idea de hacer un pequeño comida mezclada con música y baile. Y así comenzó de a poquitito esto, poco a poco, y fue creciendo. Y después tuvo la idea de hacerse el curanto, mezclar un poco la gastronomía local con el folclore. Hasta que el 2009 ya se consagró ya como Haha Varua, que es la boca de los ancestros o de los espíritus. Con el tiempo ya después de la pandemia me tocó hacerme cargo de este grupo, así que ahora estoy yo dirigiendo Haha Varua, soy el director, y aquí nos dedicamos a enseñar y a cultivar nuevos artistas también, porque tengo hartos jóvenes, porque la idea es que ya uno no podemos estar toda la vida velando los mismos, así que hay que empezar a enseñarle a las nuevas generaciones para que hayan nuevos artistas y buenos artistas. He tenido la oportunidad de estar en hartos conjuntos, también cuando estuvimos en el continente estudiando, tuvimos otro ballet cultural allá, pero estar en Haha Varua llevo 10 años ya, desde que volví a la isla, y ha sido en el fondo ser parte más que de un conjunto, de un grupo de amigos. El Haha Varua es un grupo que me ha acogido, que me recibió para en el fondo poder seguir con esta pasión que yo siento por el baile, y somos un grupo que nos juntamos 4 veces a la semana, todos muy conectados con el tema cultural, apasionados también por esto y disfrutando. Pucha, el grupo ahora es de las cosas más importantes que tengo. No podría estar sin bailar. Entonces sería súper difícil. Así si yo me llegara a salir del grupo, igual me costaría demasiado. O estaría más decaído igual, yo creo. Pues para mí es súper importante el... Mi escuela es mi papá y mi mamá, una gran bailarina, Raquel Roe, mi papá Pascual. Me enseñaron a ser, bueno, en este caso, un pequeño líder, que es distinto, yo me considero distinto a todos los otros directores porque yo tengo más corazón, no soy de andar, no soy tan exigente, me gusta
tener un equipo donde todos estemos unidos. A mí me gusta que mi grupo forme parte de las creaciones de la coreografía, las canciones y todo eso, que apoyan como grupo. Creo que en general la cultura Rapa Nui se basa mucho precisamente en melodías, en la armonía. Y eso ha generado de que el acordeón y la armónica en sí hayan ingresado tanto a la isla porque son dos instrumentos que te permiten ser muy armónicos pero muy melódicos al mismo tiempo. En el caso de los instrumentos de cuerda, guitarra, ukelele, son instrumentos que te marcan ritmo. En el acordeón uno puede sacar la misma melodía que uno está cantando y creo que eso es lo que le llamó la atención a la gente. Siento como mucha emoción, es como que se me olvida todo lo que hay alrededor y solamente me concentro en ese minuto. Es como que al final uno como que te transformas, te elevas, tu energía se eleva, te conectas con tus ancestros, contigo misma, es como todo al final, es único, el baile es único para mí. Pucha, igual desde muy pequeño me gustó bailar. A mí lo que me pasa es que no tenía el físico para hacerlo. Ahora que cuando logré tenerlo, pucha, fue como que se me abrió el mundo. Yo siempre quise bailar, siempre me gustó. Igual soy músico, pero el baile igual es súper importante. Me ayuda a relajarme más que nada. Es como la vitamina D de cada día. Igual la semana se me hace más corta, se me hace más divertida, la paso mejor igual porque estamos... Igual el grupo, por lo menos el Terai, el Has Barúa de ahora es súper unido. Entonces estamos todos ahí, disfrutamos, nos reímos. Entonces para mí igual es divertido venir, a mí me dan ganas de venir acá. Muchas veces incluso así por amor al arte. Me pasa muchas veces que uno, independientemente de no sé cómo estuvo el día, las cosas que pasaron, igual yo me pongo a pensar en esos turistas, del esfuerzo que hicieron como para poder llegar a la isla, de que para muchos de ellos es un sueño estar aquí, el vernos. Entonces para mí igual es como que de cierta forma siento esa responsabilidad de poder transmitirles lo mejor de nosotros y que ellos se lleven un pedacito de la isla a sus lugares. Uno deja de pensar lo que en el día a día estás pensando, en lo que tu trabajo estás pensando y que es un momento nomás en el que te dedicas a disfrutar de la melodía que está saliendo de tu instrumento. Es como un trance, estar como en otra dimensión, es en el fondo, aparte de la concentración que se necesita por el tema de la coordinación entre las notas, es en el fondo el estar pasando por un momento en el cual uno está concentrado pero al mismo tiempo disfrutando lo que hace. Sobre todo la parte de nosotros que es más musical, que no estamos tanto en el contacto con el público, sino que lo que nosotros hacemos tras bambalinas en el fondo es poder entregar una música para que los bailarines se puedan mostrar. En el fondo disfrutar de lo que uno hace, en mi caso que es en el fondo el tocar el acordeón, el poder sacar melodías nuevas, el poder innovar también dentro de la música, el poder en el fondo ser referente para otras personas que estén aprendiendo a tocar el acordeón, el hecho que se te acerquen, que te digan tío Juan, nos puede enseñar a tocar ciertas cosas. Entonces creo que el mundo de nosotros como músicos va más allá de lo que uno puede mostrar, sino que va en el fondo de cómo uno siente la melodía, cómo uno va sintiendo las canciones para poder en el fondo transmitir esa energía. Aquí lo primero que hacemos es darle la bienvenida a lo que es el Jareo Te Umu, aquí con el curanto Rapa Nui. Y esta es la primera parte de lo que es el show de Terai. El Umu siempre fue una idea de poder hacer participar a la gente en más lo que es la cultura Rapa Nui. Entonces aquí en el Jareo Te Umu nosotros les mostramos lo que es la ceremonia, por qué se hace un Umu, cómo se hace un Umu. Enseñamos la clase de baile, lo que es el Hoko del Ki-Ea.
Primero, yo partí desde a los 6 años más o menos, ya estaba viendo cómo mi papá hacía el humo, entonces siempre me inspiré en él. Bueno, con el tiempo fui aprendiendo, muchas veces no me resultaba el humo, él me tenía que ayudar. Y estoy súper agradecido de trabajar aquí, porque aparte que es de la familia, porque es algo Rapa Nui, es algo de lo que estoy orgulloso, porque es algo que llevamos todo acá en la sangre, aquí en la isla. Y es algo que yo disfruto aquí haciendo el humo, porque estoy dando mi corazón por un buen propósito. Estoy trabajando para algo que es para la gente y para que ellos aprendan. Bueno, nosotros tenemos una canción que le hicimos cuando ya comenzamos Grupo Jaja Barúa y la canción se llama Jaja Barúa. Esta canción la creamos, si mal no me acuerdo, estuvo la Patricia Najoe, el Bain Ateao, el Io Jaoa, Victorica, yo, y creamos una canción que habla de lo que hacemos en este lugar, en Terai. La canción dice Irún Itea Juotera Ay Takatacani Te Aito Ote Jaja Barúa, que quiere decir en el aju de Tera Ay, que es este escenario, este es nuestro aju. Aquí nos juntamos todos los aitos, los guerreros, que en este caso son nuestra bailarina y nuestra bailarina, y dice Mojaca te queda ato y te tatou riu ute. Y aquí nos juntamos a mostrar toda nuestra danza, nuestros bailes, nuestros cantos. Trata eso de la canción y también dice que la pasamos bien aquí arriba del escenario. Jaja Barúa es el emblema, es como el himno del conjunto, en donde lo que nosotros demostramos es precisamente esta historia que vamos contando a lo largo del show, cómo se va culminando con distintas expresiones musicales. La canción Jaja Barúa, con eso nosotros cerramos nuestro show y es como una forma de resumir en el fondo lo que nosotros hacemos. Tiene joco, tiene un tipo de riu, tiene melodía musical, tiene cambios de nota, tiene una transición también entre distintos acordes, tiene, para los que entienden de música, tiene notas menores que en el fondo también van haciendo de que la persona que lo va escuchando va sintiendo algo distinto. Nuestra idea es que la gente, pucha, con esa última canción se vayan con todo lo bueno de la isla hacia bueno, a donde sea que vaya. Aururu e te atua e nohorangi e te ngāti pūna e i vai mai e kōrua i te māramaramu mau te tao anei te kāinga haka angiangi ki te ao tāto he unta hi mene he ori o te kāinga nei Rapa Nui. Mawa.
importante la labor que hacemos los grupos de baile, porque durante todo el año somos la cara visible de nuestra cultura. Nosotros somos la única imagen que durante todo el año estamos mostrando el folclore y la cultura, y lo mostramos durante toda la semana en nuestros espectáculos que mostramos acá en nuestros respectivos lugares. Gihon itau